lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:12 en la mañana. El pasado 1 de marzo se conoció la noticia sobre la designación de María Isabel Salvador Crespo como representante de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para Haití. María Isabel Salvador, que ha sido ministra de Estado, fue ministra de Turismo, fue canciller de la República, además analista, hoy ocupa esas funciones y nos visita acá en nuestra mesa de trabajo. Aprovechamos que ha venido acá al Ecuador y le hemos invitado al espacio. María Isabel, qué gusto, bienvenida, buen día. Gracias, Fabricio, muchas gracias por invitarme y por permitirme estar con ustedes a los años, y gracias por recibirme. Gracias a usted. A ver, ¿qué significa o qué implica esta representación de Naciones Unidas en Haití? ¿Qué hace en este caso usted con esa representación? A ver, es importante entender que las Naciones Unidas tiene en el mundo una serie de misiones políticas sobre todo, pero que son denominadas misiones especiales, ¿no? Son representaciones especiales que el secretario general designa para países donde se requiere una presencia especial, como dice su nombre. En el mundo hay alrededor de 23, 25 misiones especiales del secretario general, representaciones especiales, y en la región de América, en las Américas hay dos, la una en Colombia para todo el proceso de paz que se viene desarrollando hace algunos años ya, y la segunda en Haití. La razón de haber designado una representación especial para Haití es porque la coyuntura de ese país lleva muchos años con situaciones extremas, donde desafortunadamente la estructura del Estado, la presencia de bandas criminales ha llevado a ese país, sumado a los hechos del terremoto, por ejemplo, a aquella dictadura famosa de los Duvalier de hace casi 30 años, a una situación donde desafortunadamente ese país no ha logrado hasta ahora encontrar una estabilidad que le permita avanzar hacia el desarrollo. Y por eso el secretario general concibió esta misión especial, que además reemplazó, no sé si te acordarás tú, en los años, más o menos entre el 12, el 15, la MINUSTA. No sé si tú recuerdas, la MINUSTA era esta misión especial, mucho más grande, con presencia de militar y policial, que llegó a Haití también para ayudar luego del terremoto, ¿no? Que fue un impacto muy grande. Entonces, esta misión que se llama... Terremoto en el cual el Estado ecuatoriano también respaldó, sí, ¿no? Sí, Con su contingente a Haití. Y en Haití se recuerda mucho eso. Ecuador es un país muy querido y apreciado justamente porque en aquella época, pues el Ecuador, además de mandar oficiales, policías y militares a formar parte de esta misión militar, ¿no?, que existía ya, luego del terremoto hubo una importantísima presencia del Ecuador, donde mandaron a ingenieros del ejército a reconstruir, ¿no? Reconstruir carreteras, hospitales, escuelas. Entonces el Ecuador es bastante reconocido y querido por allá. Entonces, bueno, volviendo al tema. Entonces, nada, el secretario general, luego fue para mí bastante inesperado. Recibí esta llamada y me designó su representante especial para Haití. Y al mismo tiempo jefe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití se llama, que básicamente tiene este rol de tipo político, de asesoría, acompañamiento político al gobierno interino, porque tiene una situación bastante especial Haití en ese sentido, para avanzar justamente a un proceso de elecciones. Pero claro, con la coyuntura brutal de la situación de seguridad, donde, como te decía, alrededor del 70-75% del territorio de Puerto Príncipe, que es la capital, está tomado, controlado, con presencia fuerte de bandas criminales, y por lo tanto queda un espacio muy pequeño, limitado a una zona verde, que es donde más o menos hay libertad de movilidad. ¿Se puede decir entonces que en Haití, con esa consideración, gobierno interino, pero además este 70% de la capital tomada por grupos criminales, podría llamarse un Estado fallido? ¿No hay Estado? ¿Qué definición le podemos dar a eso? Yo creo que se ha tendido con mucha facilidad, ¿no?, a decir que Haití es un Estado fallido. La situación de Haití sin duda es la de un Estado desestructurado, ¿no? Hay que recordar que es histórico. Históricamente Haití ha tenido grandes dificultades para llegar a estructurar un Estado sólido. Y a pesar de que ha tenido varios procesos de elecciones, siempre ha habido situaciones extremas, complicadas, donde no llega a consolidarse. Ahora, sumado este tema al hecho de la violencia criminal, realmente la situación es muy, muy difícil. Sin embargo, hay como una
estructura básica, digamos, de Estado, que es la que existe hoy día y que básicamente significa que, no sé si recuerdan ustedes, en el año 2021 fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Antes de morir, obviamente esto fue un asesinato que hasta ahora no se sabe exactamente quién fue, se está investigando en los Estados Unidos, pero antes de morir él había hecho la designación de su primer ministro. Es un sistema semipresidencial donde hay un presidente y el primer ministro, obviamente el legislativo. Él había designado su primer ministro que debía conformar gobierno. Sin embargo, 2 días después de esa designación es asesinado y el primer ministro no puede realmente asumir. Entonces está en esta situación de que es legítimo respecto de su designación, pero no tanto en la medida en que no fue reconfirmado por una asamblea. Hay que entender, o por el legislativo. Haití no ha tenido elecciones desde hace alrededor de 4 años, por lo tanto, poco más, 5 años. Por lo tanto, el periodo legislativo terminó, no hay asambleístas. Eso le voy a preguntar, no hay legislativo, no hay parlamento. No hay legislativo, no hay autoridades locales, no hay alcaldes en los municipios y tampoco hay presidente de la República. Entonces, el primer ministro, Ariel Henry, que es quien está ejerciendo el poder, digamos, el que está de forma interina, de alguna manera, de forma interina, una de las obligaciones de los procesos en los que está es en llegar a unas elecciones, que esperamos sea, ojalá en el 2024, ¿no? Pero obviamente esto es muy duro en la medida en que la situación de las bandas criminales impide realmente organizar unas elecciones transparentes, seguras y en total libertad, porque básicamente la gente no puede moverse con libertad. Para citar mi caso, yo no puedo salir del lugar donde vivo, de mi oficina o del lugar donde vivo, si no voy acompañado de todo un operativo de seguridad. Si es que quiero ir al aeropuerto, por ejemplo, o hacer alguna visita oficial o lo que sea. Entonces la situación es bastante dura. Y yo, tengo que decirlo, yo de todas maneras soy privilegiada, porque tengo la capacidad de tener un equipo de seguridad que me resguarda. Pero la gente que vive allí, la gente común, tiene que moverse y son víctimas todos los días de asesinatos, violaciones, secuestros, es pan de todos los días y los números y las cifras realmente son aterradoras. Pero con este relato que usted nos hace, que seguramente para muchos de nosotros es absolutamente nuevo, y usted que está allá nos puede describir esa situación. ¿Cuál es el papel de Naciones Unidas dentro de este ideal de que para 2024 haya al fin elecciones, aunque no hay las condiciones ni políticas, ni sociales, ni de seguridad para hacerlo en este momento? Así es, bueno, el objetivo es obviamente llegar a aquellas elecciones, sin embargo para ello se necesita, como tú bien decías, sobre todo la base fundamental es el tema de la seguridad. El rol de Naciones Unidas y de esta oficina, hay que entender que Naciones Unidas tiene en este caso una especie de doble estructura. Esta misión de tipo político, es decir, yo y el equipo que me acompaña, obviamente que es un equipo importante que está presente allí ya hace algunos años, lo que estamos haciendo es acompañar al gobierno en los distintos procesos. Entonces, en tema de asesoría, primero para obtener un diálogo político que facilite los procesos, ¿no? Yo a veces, más bien dicho, con bastante frecuencia pienso mucho en mi país, pienso mucho en el Ecuador, porque veo que, y tal vez voy a decir algo duro, algo que suene tal vez de extremo, es que las situaciones son las mismas, ¿no es cierto? Lo que sucede en Haití no es tan distinto a lo que sucede en Ecuador. Me refiero al tema de la violencia, al tema de la... O sea, desde los problemas macro, digamos. Exactamente. El problema socioeconómico en el país, el problema político, el problema de criminalidad, es lo mismo. Lo que pasa es que en Haití se ha llegado a extremos tremendos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, pero pienso mucho en el Ecuador. Entonces, bueno... son problemas comunes, eso que estamos diciendo. Son problemas comunes a toda la región latinoamericana, diría yo. El tema de Haití es que, claro, es un proceso que se arrastra ya de hace muchos años, ¿no? Sin la capacidad de avanzar, a pesar de que, también hay que decirlo, la comunidad internacional ha estado presente históricamente también allí apoyando. Pero bueno, volviendo a lo que hacemos nosotros, entonces acompañamos desde esta gestión de tipo político, la facilitación de acuerdos de tipo político entre el gobierno, este gobierno, digamos, interino, habría que llamarlo, y los distintos actores políticos de la sociedad civil. Entonces un espacio no diríamos de mediación, pero sí de buscar cercanía y lograr acuerdos básicos para ir a las elecciones. Luego tenemos un rol importante también en la asesoría y acompañamiento a la Policía Nacional Haitiana, para ayudarles también de la misma manera con asesoría, acompañamiento e incluso algunos recursos para que pueda hacer su función a pesar de que está tremendamente limitada. Realmente la Policía Nacional Haitiana
se puede afirmar que ha perdido toda capacidad de controlar la situación de violencia y delincuencia. Y luego tenemos también un rol con algunos programas se llama reducción de la violencia en las comunidades, y también garantía de derechos humanos en medio de esta gran coyuntura. Aparte de eso, están presentes alrededor de 22 agencias de Naciones Unidas allí, empezando por el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo, pero pasando por ONU Mujeres, por UNICEF, UNESCO. Todas las agencias están allí permanentemente trabajando con sus programas distintos para apoyar el desarrollo, digamos, de Haití, ¿no? A pesar de las dificultades. De los países de la región, la situación de Haití es la más compleja, María Isabel. Definitivamente, sí. Haití es probablemente el país donde, sí, nosotros vemos donde, aparte, digamos, de Venezuela en su momento, ahora, Haití es uno de los países con mayor número de migrantes, están permanentemente saliendo. Ahora, hace poco, el presidente Biden lanzó un programa especial para varios países, entre ellos en la región, solamente para Haití, ¿no? Para darles acceso a visas. Entonces la migración es un problema muy serio. El otro gran problema es básicamente por los temas de la seguridad, ¿no es cierto? El otro gran problema es la fuga de cerebros, como se suele llamar, ¿no? Los profesionales están dejando Haití porque es imposible avanzar. Solamente para citar un tema, las carreteras principales de Haití pasan todas por la capital, por Puerto Príncipe, ¿no? Entran y salen de allí para mover desde el resto del país. Todas esas carreteras están bloqueadas y tomadas por las bandas criminales. Entonces eso impacta directamente al comercio, a la economía, a la libre circulación. ¿Hay vuelos internacionales o no? ¿Cómo se maneja, digamos, los viajes internacionales? Hay vuelos desde Miami. Hay que recordar que hay una diáspora muy importante de Haití en los Estados Unidos, tanto en Miami como, digamos, en la Florida, como en Nueva York y otras ciudades. Entonces hay vuelos regulares de American Airlines. Hay un vuelo también ahora de una aerolínea local que vuela hacia Panamá. Entonces yo, por ejemplo, tomé ese vuelo, ¿no? Es un Puerto Príncipe, Panamá, Quito. Entonces hay una relativa conectividad. Pero me comentaban que hace 5 años, 6 años, había vuelos diarios de varias aerolíneas internacionales. Por ejemplo, Air France volaba allá, varias aerolíneas norteamericanas volaban allá, Avianca volaba allá. O sea, había un tráfico relativamente normal. Sin embargo, esto se ha venido abajo en los últimos 3 años, diría yo, a raíz de la muerte del presidente Moïse y obviamente esta coyuntura de inseguridad muy, muy grave, que realmente asusta en la medida en que aparentemente no se ven salidas inmediatas, viendo el hecho de que las elecciones, que son indispensables para darle nuevamente cierta estabilidad, ojalá democrática, a ese país, no se pueden realizar porque las bandas criminales han tomado el control de la ciudad capital y es muy, muy difícil poder avanzar. Usted me decía, hay una diáspora importante hacia Estados Unidos, Miami, Nueva York, pero también en algún momento, y corríjame María Isabel si estoy equivocado, también la hubo hacia acá al Ecuador, es decir, haitianos que llegaron acá al Ecuador dentro de esta política de ciudadanía universal que en su momento se aplicó aquí en el Ecuador. Creo que la llegada de haitianos fue posterior al gobierno, a aquella época de la política de tanta apertura, que para mí está bien. Somos un país de brazos abiertos para los extranjeros que lo requieren. Y hay un flujo importante, creo que aún, de haitianos que pasan por aquí para buscar, como nuestros ecuatorianos que están viajando hacia Panamá, tratando hacia Panamá y Estados Unidos. Claro, ¿no? que se arriesguen a llegar al Darién y cruzar la selva para intentar llegar a Panamá y luego a Muchos de esos México. parece que muchos de esos son haitianos también, los están atravesando por el Darién. Y hay un importante flujo de migrantes también hacia el sur, ¿no? Hacia Chile y Argentina, de lo que entiendo. Y en Ecuador hay un número, no sé exactamente el número de haitianos, pero no es un número despreciable, ¿no? Hemos visto, ¿no? Ellos se dedican principalmente a cuidado de autos, por ejemplo. Entonces, el problema de la seguridad, el problema de la seguridad, la gravedad del problema de inseguridad tiene un impacto sobre todas las demás actividades del ser humano, todas las actividades del ser humano. Entonces, sumado esto a una situación de pobreza, ¿no? de falta de desarrollo y de crisis política, hace que esté pasando lo que pasa en Haití. Entonces, un poco lo que decía hace un momento, yo estando allá y viviendo allá, para mí la vida no es, digamos,
Mucha gente piensa que estoy en una situación, y yo soy una privilegiada, e insisto en eso, soy una privilegiada dentro de la situación que vive la gente allá, ¿no? Las cifras, los números de asesinatos, de violaciones, es una herramienta brutal que usan las bandas criminales, violar a niñas y mujeres para poder generar miedo y controlar los barrios y los territorios de la capital. Pero yo digo, ojalá que el Ecuador no llegue nunca a una situación así. Pero realmente, como decía, los problemas son los mismos, obviamente las dimensiones son las que varían. Y creo que debemos los ecuatorianos asumir con mucho más responsabilidad la vida de nuestro país, ¿no? Ser mucho más responsables, inclusive el momento de elecciones, ¿no? Yo creo que el Ecuador requiere entrar en una senda de desarrollo, una senda de progreso, ¿no? De avanzar en lugar de retroceder, porque al final las consecuencias son muy graves. Y yo sí voy a decirlo siempre, o sea, si el Ecuador no va por un camino de seriedad en la toma de decisiones políticas, económicas y demás, no sería de sorprender que podamos llegar a situaciones tan graves y extremas como las de Haití. Yo digo, por lo menos de aquí vamos a tener elecciones en menos de 3 meses. Sí, bueno, la panorámica que usted describe de Haití, imagínense. Sí, lo importante es también la garantía de que sean elecciones realmente transparentes. Transparentes, limpias, ¿no? Libres, ¿no? Que también siempre nos queda la duda, ¿no? Aquí en el Ecuador de eso. Pero en todo caso, bueno, yo es muy interesante, el trabajo es tremendamente interesante. Como decía, es más que nada un rol de tipo político, ¿no? De gestión política, no solamente al interior con las entidades estatales para avanzar en los distintos procesos que apoyan las Naciones Unidas, sino también un rol hacia el exterior, de llevar de alguna manera la voz de Haití al mundo, porque realmente la comunidad internacional tiene que poner una mirada más seria, más interesada realmente en Haití. ¿Pero qué puede hacer la comunidad internacional sobre lo que está pasando a nivel interno? A ver, voy a ser muy directa, puede sonar un poco fuerte porque en el Ecuador siempre nos ha llamado la atención ese tipo de cosas. En este momento la comunidad internacional y puntualmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta oficina que se crea en Haití, la Oficina Integrada de Naciones Unidas, se crea por mandato de Naciones Unidas. En ese sentido, yo realizo cada 3 meses informes ante el Consejo de Seguridad sobre la situación en Haití. Entonces, la comunidad internacional, que hay que entender, la comunidad internacional son los países que son parte del Consejo, en este caso el Consejo de Seguridad, tienen que tomar ciertas decisiones respecto de Haití. Y en este caso puntual específicamente está en el tapete la posibilidad, a pedido de este gobierno, del gobierno pues de Haití y del secretario general de Naciones Unidas también, del envío de una fuerza internacional para apoyar a la Policía Nacional a la Policía Nacional haitiana en el control de las bandas criminales. ¿Algo parecido a los cascos azules en su momento? Que es lo de la MINUSTA que mencionábamos. Parecido, pero muy distinto en el sentido de que es una misión exclusivamente policial, ¿no? Que van a estar presentes para apoyar a la Policía Nacional, no reemplazarla, a la Policía Nacional haitiana, no reemplazarla, sino darle apoyo para poder controlar estas bandas criminales y llevar a un proceso ya de cierta estabilidad en cuanto al tema de la seguridad sobre todo. Lo que permita en un tiempo relativamente corto, luego de eso, la realización de estas elecciones. Entonces, en ese momento está en el tapete esta solicitud realizada desde el mes de octubre por el primer ministro haitiano, y la comunidad internacional, en este caso el Consejo de Seguridad, debería tomar una decisión respecto de eso. El problema es, y como lo dije en el Consejo de Seguridad en el mes de abril que hice mi primer informe, la situación es tan grave que cada minuto cuenta y desafortunadamente el Consejo de Seguridad ha tomado ya casi 8 meses sin tomar una decisión, más bien no ha tomado la decisión a pesar del tiempo transcurrido, y cada minuto significa miles de personas víctimas de la violencia criminal en Haití. ¿Su representación por cuánto tiempo es, María Isabel? Bueno, es por un año, normalmente renovable, es un contrato, básicamente, un contrato por un año renovable, y pues bueno, eso veremos cómo van las cosas, pero podría estar allá un par de años, 2 años y medio, 3, si las cosas van bien. Correcto, María Isabel.
Estamos expectantes de su trabajo, ¿no? Como representante de Naciones Unidas en Haití. Gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio, por invitarme. Muy Siempre gentil. es un gusto. Gracias a María Isabel Salvador, representante de la Organización de las Naciones Unidas en Haití. Nos ha explicado la panorámica, seguramente para muchos de nosotros, me incluyo, completamente nueva esta panorámica de lo que pasa en ese país, un país que tiene una situación muy compleja a nivel interno, sin un gobierno, sin elecciones, 70% de la capital de Puerto Príncipe tomada por grupos delincuenciales. Es una situación compleja y justamente nos la ha graficado María Isabel Salvador, representante de Naciones Unidas en ese país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.